Alberto Fernández asumió el pasado martes 10 de diciembre la presidencia de la Argentina al jurar en el Congreso junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y recibir los atributos de mando de manos de su antecesor, Mauricio Macri. Fernández se ubica así como un eslabón de una cadena histórica que une las gestiones de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Tras la asunción pronunció un discurso conciliador ante la Asamblea Legislativa, pero dejó entrever un duro diagnóstico de la situación que atraviesa el país y planteó un cambio de rumbo. Finalizando su discurso, Fernández, quien tiene fama de pragmático, aseveró en relación a las divisiones políticas en Argentina que nunca más vamos a dividirnos. Nos dijeron que no volvíamos más, pero este año volvimos y vamos a ser mejores. Ya por la tarde les tomó juramento a sus ministros y hacia la noche se asomó al balcón de la Casa Rosada frente a la multitud que lo esperaba en la Plaza de Mayo. Previo a la asunción de mando, la Iglesia Católica Argentina convocó el día lunes 9 a la Basílica de Luján para celebrar una misa por la unidad y la paz, en la que Macri y Fernández fueron los principales protagonistas, fraternizando sin ningún problema. Al acontecimiento también asistieron sus respectivas esposas y la vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti. La gran ausente, sin previo aviso, fue la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Tras dicha ceremonia religiosa, el pasaje de banda presidencial se hizo de forma cordial, en tiempo y forma, algo poco habitual en el país vecino. Un hecho largamente comentado tanto por políticos como analistas argentinos fue la presencia del presidente Tabaré Vázquez junto al presidente electo Luis Lacalle Pou y el expresidente José Mujica con su esposa, la actual vicepresidenta Lucía Topolansky. Si bien es conocida la amistad que existe entre Alberto Fernández y Mujica, el presidente argentino mantiene excelente relación con Lacalle Pou y su familia. Vale la pena recordar que Alberto Fernández nunca estuvo de acuerdo con el cierre de los puentes y se estima que la interacción futura entre Lacalle Pou y Fernández será fundamental para encastrar favorablemente a Uruguay en la economía regional. Son varios los desafíos a los que se enfrenta el flamante presidente Fernández, especialmente en el ámbito económico y en el combate al hambre. Más allá de buenos pronósticos, resta un arduo camino hasta zanjar la grieta política que divide a los argentinos, como lo demostró la foto de la discordia con una Cristina Fernández, evitando mirar a Mauricio Macri a los ojos cuando se saludaban en su investidura como vicepresidenta de la Nación. Por otro lado, cabe destacar el cambio de opinión del gobierno de Brasil, que envió al vicepresidente Hamilton Mourão, cuando hasta el día anterior se comentaba que no iba a haber nadie del Ejecutivo brasileño. Entre los exmandatarios latinoamericanos que asistieron a la toma de mando estaban el ecuatoriano Rafael Correa y el paraguayo Fernando Lugo, además de los ya nombrados uruguayos Vázquez, Lacalle Pou, Mujica y Topolansky, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ya recibimos con mucho gusto a Susana Mangana, analista internacional. ¿Cómo andás, Susana? Muy bien. Bueno, aquí tenemos una noticia de Argentina que da para mucho análisis. Para muchos gestos, si lo vemos hasta semióticamente, realmente no hay coherencia o concordancia entre lo que dijo Fernández en el discurso que lo que se vio, el gesto que se vio de Cristina Fernández saludando a Macri, por ejemplo. Pero hay que salvar las diferencias. Creo que debemos recordar, por estas horas, sobre todo en Uruguay, un país tan importante como es para el sector empresarial uruguayo, que el presidente electo de los argentinos, y hoy ya flamante presidente, es Alberto Fernández, con una vicepresidenta que sabemos que tiene su carisma, pero también una idiosincrasia muy particular, ¿verdad? Yo creo que esa falta de diplomacia, esa falta de generosidad también de saludar al antecesor, o digamos a quien fue el anterior presidente hasta hace muy pocos días, creo que eso no habla bien de Cristina Fernández. Pero Alberto Fernández sí tuvo gestos muy interesantes, siguiendo tu línea de argumento, por ejemplo, con Gabriela Michetti, ¿verdad? La anterior vicepresidenta, o sea, la vicepresidenta de Macri, que con su silla de ruedas iba muy sonriente, caminando entre la gente que los vitoreaba a ambos, al presidente Fernández y a ella, y él iba conduciendo la silla. Con lo cual, más allá de los gestos, yo creo que el tono del discurso que dio Fernández fue bastante contundente
conciliador y esa idea de que vamos a salvar o zanjar esta grieta política, que ya vemos que no va a ser tan fácil, no va a ser de un día para el otro, porque Argentina está profundamente dividida. Y yo creo que por estas horas también, Pilar, preocupa mucho lo acéfala que está la oposición. No sabemos bien cómo se va a consolidar esa oposición, porque tenemos personajes también importantes en la política, sobre todo yo diría porteña, pero también argentina a nivel nacional, como Lilita Carrió, que anuncia que se va a retirar, ¿verdad? Con lo cual eso no sabemos muy bien cómo se va a construir esa oposición, pero me parece sobre todo... Vos decís que Macri no acapara todo lo que tiene que ver a la oposición. No, sin duda que no. Y también me parece que es interesante apuntar un poquito no solo los desafíos, que de eso podemos hablar, que va a enfrentar el gobierno de Fernández, sino también por qué fracasó tan rápidamente en 4 años el gobierno de Macri cuando había tenido resultados muy favorables justamente hace 4 años. Yo creo que tiene que ver con el modelo del neoliberalismo, que no es la primera vez que se pone en práctica en un país como Argentina. Recordemos que no es cuestión de nombres, desde Videla o de la Rúa, pero también Menem y por supuesto Macri apostaron a ese modelo neoliberal de gobernar para las élites financieras y económicas del país, de casarse con el empresariado más que con los sectores productivos, y yo creo que eso les cobra factura, porque el modelo y la receta del neoliberalismo ya sabemos que no derrama riqueza, es decir, hay una pésima redistribución de la riqueza. Yo creo que eso le ha cobrado factura al gobierno de Macri muy rápidamente, mientras que en Chile vemos que ese modelo perduró durante 30 años prácticamente, y hoy estamos viendo esas manifestaciones y asistiendo a ese clima de agite social del cual ya hemos hablado en este espacio también. Yo creo que en Argentina decidieron que con 4 años de nefastos resultados económicos era suficiente. Subió mucho la pobreza, además. Subió la pobreza, un 40%. Algunas cifras, algunos análisis que he podido leer hablan del 35%, otros hablan del 40%. Es muchísimo en 4 años. Muchísimo, pero además también la tasa del desempleo está por arriba del 10%, pero también la inflación anual por arriba del 50%. Es decir, es un panorama crítico en lo económico, pero uno de los objetivos y prioridades de este gobierno de Alberto Fernández va a ser combatir la pobreza y combatir sobre todo también el hambre. Y recordemos que no todo, porque yo viviendo aquí me doy cuenta que vamos mucho a Buenos Aires, pero desconocemos qué ocurre en otras provincias de Argentina, el Chaco, Misiones, que siempre que voy allí me tengo que frotar los ojos, Pilar, y decir, estoy en la misma Argentina que la capital bonaerense, porque realmente desde el fenotipo de las personas que uno se encuentra en Misiones, por ejemplo, hasta la cotidianidad es muy diferente. Y ciertamente yo creo que esa caída abrupta en la pobreza de los argentinos es lo que le ha acabado pasando factura a un presidente que además nombró prácticamente 1/3 de los funcionarios del gobierno de Macri venían todos del sector privado. Y realmente creyeron que podían gobernar al sector público argentino, que también tiene sus peculiaridades, como si fuera un gran sector privado. Y no ha sido así. Vemos ahora que, por ejemplo, Alberto Fernández ha nombrado a Guzmán como ministro de Economía, que es un discípulo del Premio Nobel de Economía, como es Stiglitz, de la Escuela de Columbia de Nueva York, que justamente cuestiona esta globalización excluyente y que también cuestiona el modelo neoliberal. Con lo cual, lo que se impone hoy en Argentina, sobre todo apuntando a la microeconomía, ¿no? Tanto a los números macro que cierren, que tienen que cerrar, pero digo, apunta a los sectores, a las personas, a la cara de la pobreza de las personas. Y ahí es donde vemos, pasando ahora sí ya a los desafíos más importantes que van a tener que encarar rápidamente Fernández. Alguno de esos desafíos es ver cómo puede redinamizar o reactivar la economía, que está muy estancada. También el sector inmobiliario, por ejemplo. Hubo inversión financiera, pero no hubo inversión productiva. Es verdad que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional concedió a Macri el mayor paquete de ayuda financiera de su historia para la Argentina, pero ahora vemos que hay una deuda externa con vencimientos de pago muy próximos que no se van a poder cumplir. Ya lo ha dicho Fernández, nada más asumir como presidente el propio martes 10 de diciembre, con lo cual habrá que ver cómo puede reperfilar esa deuda externa con acreedores externos, pero dejando de pagar esos vencimientos de la deuda. No la tiene fácil en el ámbito económico, pero claramente quiere apostar a aumentar las pensiones, a aumentar también los ingresos de los jubilados, a volver a tener en el centro a las personas más desprotegidas del sistema social, que sabemos que eso es lo que perjudicó sobre todo el gobierno de Macri, es decir, gobernando para esas élites financieras, descuidando sobre todo a los sectores más pobres de la ciudadanía. Ahora bien, esos mismos sectores económicos y financieros, cuando vieron lo que ocurría con las PASO el 11 de agosto pasado, abandonaron rápidamente el barco, abandonaron a Macri y se pusieron del lado del favorito en ese momento, Fernández. ¿Por qué?
Porque es importante comprender, Pilar, que estos sectores financieros necesitan siempre estar cerca de aquellos que toman las decisiones, porque un ejecutivo que tome una decisión que a ellos les afecta en sus empresas puede realmente ocasionarles pérdidas muy cuantiosas. Por ejemplo, si una empresa deja de acceder a algún tipo de incentivo porque la consideran diferente rubro, eso perjudica muchísimo al capital, a los beneficios de esa empresa, con lo cual tenemos que entender que es sumamente volátil el apoyo de estos sectores financieros. Y yo creo que es ahí donde vamos a ver la dificultad ahora de un Fernández, que además tiene que ver cómo recompone también las relaciones internacionales de Argentina, que con Macri estaba apostando, por ejemplo, a llevarse bien con la administración Trump, a llevarse bien con acreedores internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero ahí tenemos las rispideces grandes con Jair Bolsonaro de Brasil. Por supuesto que la foto que va a quedar para la historia yo creo que es muy bonito. Además me imagino que le sirve más a Argentina que a Brasil tener un buen vínculo. Un buen vínculo, pero recordemos que son las dos grandes naciones del Mercosur, que son las dos grandes potencias. Yo creo que sí es importante ponderar esa imagen donde un presidente Vázquez tiene el gesto de invitar al electo Lacalle Pou para que viaje con él, pero también viajan Mujica y su esposa Topolansky, todos sacan una foto con el presidente Fernández de Argentina y eso es un buen auspicio para Uruguay, pero también para la relación bilateral. Queda por ver qué va a pasar, por ejemplo, con Argentina y otros países como puede ser China, que es un gran inversor en toda América Latina, pero recordemos que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos que ahí también de alguna manera derrama o salpica a otros países como puede ser Argentina, que por otro lado también se ve perjudicado por los aranceles al aluminio que impuso la administración Trump, con lo cual tenemos que tener todavía paciencia para ver qué tipo de modelo económico se va a seguir. Claramente va a haber un cambio, un giro, yo diría, de 180 grados, pero ya sabemos cómo se las gastan los políticos en Argentina. Ahora todo es un clima de euforia, pero no va a ser fácil ni recomponer, yo no le llamaría grieta, ni recomponer esas rispideces políticas de las cuales hemos visto estos momentos anecdóticos a través de las fotos, ni tampoco sacar a un país que es inmensamente rico, pero que tiene bolsones de pobreza que todavía lastran su desarrollo. Pilar. Claro, recién estabas mencionando todas las dificultades a nivel económico que existen en Argentina y los desafíos que va a tener Fernández para afrontarlos, pero no lo llamamos grieta. Pero hay mucha división entre la ciudadanía argentina. ¿Crees que Fernández puede llegar a ser, más allá del discurso con la vicepresidenta que está a su lado, podrá trabajar en unificar la nación? Qué buena pregunta. Esa se la he estado haciendo a través de redes sociales y también de WhatsApp, por ejemplo, amigos argentinos, para ver cómo ven quién va a gobernar más, si Alberto Fernández o Cristina Fernández, ¿verdad? Porque arrastra muchos votos Cristina. Increíblemente, después de todas las acusaciones en contra suya de corrupción, el caso Nisman, que nunca se cerró debidamente, la cámpora que dirige su hijo, todo el tema de lo que ha sido el manejo de las finanzas, los casos de corrupción con los cuadernos, aquellas anotaciones, el bolso que se tiró al otro lado de un convento, o sea, todo eso da para una película en sí misma y seguro que el cine argentino, que es bastante pícaro en ese sentido, va a dar cuenta de ello. Pero lo que me dicen mis amigos en Argentina es que justamente Alberto Fernández es muy pragmático y que tiene un carácter fuerte y que va a saber también controlar a Cristina. Necesariamente tiene que ponerse ahora los pantalones de presidente. Veremos a ver si ella se atiene a quedarse en el molde de vicepresidenta. Por lo que vimos ahí, lo afeó muchísimo con esa imagen. Yo coincido en que realmente no es un gesto ni diplomático ni está acorde a su investidura como vicepresidenta de la nación. Y eso no lo podemos olvidar. Es una figura pública y además de una notoriedad importantísima. Y da señal además a la ciudadanía. Exactamente. Entonces yo creo que esa brecha existe, claro que sí. Ahora, yo creo que Alberto Fernández no va a quedarse solo en el discurso, tiene que realmente trabajar para cambiar esta dinámica feroz que finalmente perjudica a todos los argentinos. Veremos cómo sigue. Gracias, Susana.